El siguiente programa trata un tema controvertido. Las teorías presentadas no son la única interpretación posible. Se invita al espectador a hacer un juicio basado en toda la información disponible. Esta noche en Encuentros, ¿pudo evitarse este accidente aéreo tomando en cuenta el sueño de un hombre? Este es uno de los pocos casos en el que una persona que tuvo un sueño fue a decírselo a alguien más con anticipación. ¿Las personas como estas gemelas tienen el poder excepcional de comunicarse telepáticamente? Se cayó de la bicicleta y le dieron 92 puntos en el rostro. Yo estaba en el centro en una barrotería y caí al suelo gritando desesperadamente con las manos en el rostro. ¿Ha hallado la ciencia un lazo entre la suerte y la PES? Hoy en día, algunas personas viven gracias a esas decisiones que surgen del sexto sentido. Y si todos tenemos poderes psíquicos ocultos, ¿cómo aprender a usarlos? Conocemos solo la superficie de lo que la mente puede hacer. ¿Alguna vez su intuición le ha dicho que el teléfono va a sonar y luego suena? ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que alguien amado está en problemas para luego descubrir que era cierto? Pues estas experiencias nos pasan todos los días. ¿Son mera coincidencia, azares del destino, o podrían ser algo más? Tal vez un sexto sentido. Los saluda Tim White. Esta noche exploraremos la experiencia psíquica en Encuentros. Y en ese punto empieza a aparecer. Tenía grandes ojos oscuros y manos como garras. Comencé a percibir, a saber y a sentir. Sí, creo en la vida después de la muerte. He estado ahí. Tenemos una muy ligera idea de lo que la mente puede hacer. Es una conexión con lo desconocido. En Encuentros, experiencias psíquicas. Tal vez el ejemplo más dramático de la experiencia psíquica es cuando alguien hace una predicción y ésta se vuelve realidad. Los parapsicólogos lo llaman precognición, los escépticos lo llaman coincidencia. En el 79, un hombre llamado David Booth tuvo una pesadilla recurrente. En una de sus últimas declaraciones públicas, en el 80, dijo que había tenido el mismo sueño 10 noches seguidas. El 11º día, esa pesadilla se volvió una trágica realidad. Precognición, la habilidad de ver el futuro. ¿O es una mera coincidencia? Mayo 25 de 1979, la fecha de uno de los peores accidentes de aviación de la historia. Un DC-10 despegó del aeropuerto O'Hara de Chicago, voló casi 1 kilómetro y de repente se inclinó de un lado y se estrelló contra el suelo, explotando al impacto. Los 272 pasajeros a bordo murieron, pero tal vez la mayor tragedia de todas es que podía haberse evitado, porque este accidente mortal sucedió exactamente como un hombre ordinario soñó que sucedería. Lo importante aquí es que este es uno de los pocos casos, el único del que tengo conocimiento, en el que alguien que tuvo un sueño fue a decírselo a alguien con autoridad por anticipado y no después de sucedido. Ese hombre era David Booth, de 27 años de edad, un gerente de alquiler de autos de Cincinnati que estuvo soñando la misma pesadilla. La mañana del 16 de mayo tuve un sueño. Miraba hacia el cielo y veía ese gran avión que no estaba haciendo el ruido que debería hacer. Empezaba a ladearse con un ala apuntando hacia el cielo y empezaba a voltearse y luego iba cayendo al suelo y explotaba. Ni siquiera puedo describir qué clase de explosión era. Sentía el terror instantáneo que me dejaba rígido ahí. En sus sueños, Booth siempre vio el logotipo de una aerolínea específica. Después de tener la misma pesadilla 7 noches, Booth llamó a la Agencia Federal de Aviación. Me dije, ¿es una predicción? No, no es una predicción, solo es alarmante. Y, usted sabe, tomamos nota de eso. No podíamos detener el vuelo porque alguien había soñado algo al respecto. El viernes 25 de mayo fue la 10ª noche que tuve el sueño. Me desperté y todas las emociones que había estado captando seguían ahí, excepto que sabía que era el fin, que era la última vez que tendría esa pesadilla. Luego esa tarde, un DC-10 se estrelló en Chicago. Se había ladeado y estaba de cabeza. Había algunas discrepancias, pero había muchísimas similitudes con lo que pasó ese viernes en la tarde. La peor pesadilla de David Booth se volvió realidad y fue increíblemente acertada.
Había predicho correctamente el nombre de la aerolínea, el modelo del avión, la forma en que se iría ladeando, y había visto el motor derecho caerse mientras el avión se desplomaba del cielo y estallaba en llamas. Su sueño y la vida real ahora eran uno. Yo comenzaba a culparme. Él me estaba diciendo que, bueno, eso era algo que no debía hacer. Después de esta entrevista, David Booth ha conservado su vida en el anonimato. No ha hecho más predicciones públicas. Lo que hay que entender es que, aunque el señor Booth tuvo un sueño con una increíble predicción, digamos, no había suficiente información para decir qué, dónde, cuándo, por qué o cómo. Y no había nada que pudiéramos hacer. Y no podíamos llamar a alguien del gobierno y alterarlo todo por un sueño. La aerolínea que David soñó no fue suspendida porque en el mundo de los negocios la precognición no se considera una información confiable. Pero en otras culturas, la habilidad psíquica se busca activamente. Los rituales antiguos y las ceremonias tribales son el dominio tradicional de la experiencia psíquica. Los que caminan sobre fuego usan la mente sobre la materia para soportar el burbujeante calor de carbones encendidos. En el ritual bengalí, los hombres se clavan afiladas navajas de afeitar sin sangrar. En el trance de alteración mental, estos monjes experimentan visiones místicas. Estas son las imágenes que asociamos con los extraordinarios poderes de la mente. El misterio de la habilidad psíquica ha cautivado a las personas desde hace mucho, pero hasta fines del siglo XIX, la mayoría de las culturas relacionaba los fenómenos paranormales con las creencias religiosas. La Biblia está llena de fenómenos paranormales que nosotros conocemos como milagros. A través de la Edad Media, las vidas de los santos, la historia registrada de la Iglesia Católica y otras cosas, incluso documentos de numerosos casos que podríamos decir son fenómenos paranormales. En 1880, las sociedades británicas y norteamericanas de investigación psíquica comenzaron el primer estudio científico de fenómenos paranormales, investigando historias de fantasmas, embrujos y vida después de la muerte. Pero muy pronto, los científicos descubrieron que parecía haber esa otra clase de fenómenos que llamamos telepatía, percepción extrasensorial, psicoquinesis, en serio, que parecía no tener conexión alguna con la muerte. El científico responsable de cambiar la atención hacia las habilidades psíquicas de los vivos fue el Dr. J.B. Rhine, que fundó el Instituto de Parapsicología en la Universidad de Duke en 1930. El Dr. Rhine llevó la parapsicología al laboratorio y volvió popular la frase percepción extrasensorial para describir lo que descubrió. Pero claro que existe. Las implicaciones empiezan con el hecho básico de que la PS no es física. Demuestra que hay algo que el hombre puede hacer que se extiende más allá del espacio-tiempo. El Dr. Rhine también investigó con una firme creencia la existencia de la psicoquinesis, el efecto de la mente sobre la materia. El trabajo de Rhine rápidamente se volvió popular entre el público. Era la era de la depresión y la gente parecía ansiosa de tener algo en que creer. Sus teorías eran tan populares que surgieron innumerables farsantes. Aunque mis ojos están cubiertos, voy a leer el periódico. Esta es una página de fotografías. Hasta arriba de la página... Pero el trabajo de Rhine también era considerado una farsa por los científicos que no querían aceptar sus teorías. Y sin pruebas concretas, el interés del público en la percepción extrasensorial comenzó a decaer y permaneció latente 30 años hasta que las contraculturas de los 60 lucharon por que resurgiera el interés. Era una época, otra vez, en la que la gente buscaba nuevas respuestas. En los 60 la gente vivía estilos de vida alternos con drogas, religiones orientales, filosofías y diferentes modos de práctica de estilos de vida y trataban de fortalecer su propio ser con la naturaleza espiritual e incluso procesos de pensamiento. El gran nombre en este campo seguía siendo J.B. Rhine, solo que ahora la percepción extrasensorial estaba recibiendo un nuevo nombre, psi, la letra griega que denotaba lo desconocido. Pero cuando la era de los 60 terminó, pasó lo mismo. El interés en la parapsicología decayó. 30 años después, estamos revisando 100 años de nuestras investigaciones y de los experimentos de todo el mundo, y vislumbrando un nuevo milenio donde los investigadores nos dicen que la percepción extrasensorial o los fenómenos psi podrían ser simplemente parte de nuestra vida diaria. Mi
perspectiva es que si cosas como la PES o la psicoquinesis en realidad existen como habilidades humanas, entonces su funcionamiento día con día estaría tan inmerso en todas nuestras otras habilidades que en realidad no lo veríamos. Si es cierto que un sexto sentido, la percepción extrasensorial, ocurre solo en formas sutiles, entonces las experiencias psíquicas podrían ser fácilmente tomadas por azar o coincidencia. Pero cuando las circunstancias son más dramáticas, cuando una vida está en peligro, el potencial psíquico de la mente no es tan fácil de descartar. El 31 de julio de 1991, el equipo de rescates de Palm Springs, California, se encontró con el más trágico accidente en la historia de la ciudad. Un autobús lleno de niñas exploradoras se volteó y se estrelló. 7 jovencitas murieron, 47 resultaron gravemente heridas. No había presenciado algo de esta magnitud antes. Hemos tenido múltiples fallecimientos en accidentes, pero nunca a esta escala. 2 meses después, los oficiales pensaron en recrear el accidente como un simulacro de entrenamiento. La corazonada de un hombre terminaría siendo muy significativa. Yo fui el que dijo, sí, puedo recrear ese accidente. Y elegí el día. El 28 de enero parecía ser un día que encajaba. Ese día, el 28 de enero, no solo encajó, fue el primero de una serie de opciones aparentemente azarosas que salvarían vidas en realidad. Tenemos un autobús volcado en la autopista 74 al sur de Kaguya Way. Por primera vez, el equipo de rescate eligió un simulacro de accidente de autobús para practicar. Eligió 30 víctimas que fueron maquilladas, como si fuera un accidente real. No tengo tiempo de hablar. Traeremos a un oficial para que les informe en cuanto sea posible. Este fue un entrenamiento para una emergencia de la vida real, pero nadie sabía lo cerca de la realidad que estaba el equipo de rescate. 76 horas después del simulacro y 6 meses después del accidente del autobús, pasó algo increíble. Estaba descansando en mi casa cuando vi un flash informativo en la televisión de que teníamos un accidente real en la autopista 74. Y dije, por Dios, hay un accidente de autobús real y nosotros tuvimos un entrenamiento hace solo 3 días. Conforme me acercaba, el autobús estaba en el mismo lado de la autopista, volteado en la colina. Había dado una vuelta y media en un terreno de la misma clase, tal vez un poco más empinado, pero el autobús se detuvo en una forma muy similar a la del accidente simulado en el ejercicio de entrenamiento. Y las increíbles similitudes no se detuvieron ahí. También hubo 30 víctimas en ese accidente, el mismo número que usamos en el simulacro. Todas eran mujeres y en el mismo rango de edades que en el primer accidente. El lugar del accidente fue a menos de 8 kilómetros del simulacro. Los 3 accidentes ocurrieron en la misma autopista en la tarde y en un autobús escolar. Los rescatadores que estuvieron en el simulacro y en el accidente se preguntaron si las similitudes podrían ser más que casualidad. Parecía un déjà vu. Estábamos ahí afuera, en otro autobús, con 24 víctimas. Y al final piensas, vaya, esto es una gran coincidencia. Esto es como un déjà vu. Estuvimos ahí antes y ¿por qué está pasando todo esto otra vez? Pero esta vez nadie falleció. ¿Fue coincidencia o precognición? Creo que podría llamarse coincidencia. Yo pienso en lo particular que hay una especie de razón de ser para todo y pienso, al ver para atrás ahora, que una de las razones del entrenamiento fue para tal vez prepararnos mejor para el real. El segundo accidente 3 días después. A continuación, una ayuda psíquica a la policía para resolver homicidios, volviéndose ella misma la víctima. Me encuentro a mí misma observándome como si estuviera viviendo el hecho. Los investigadores paranormales sugieren que todos nacemos con cierta habilidad psíquica. Ellos piensan que nuestros poderes de percepción extendida pueden desarrollarse y fortalecerse a través de cambios sutiles en el medio ambiente. Percepción extrasensorial. Recibir información sin utilizar los 5 sentidos. Los expertos creen que la percepción extrasensorial podría ser más fuerte en las noches. A lo largo de la historia, la noche ha sido un tiempo de misterio, escenario de lo sobrenatural. Pero muchos investigadores creen que es más que solo un mito, que somos más susceptibles a las experiencias psíquicas avanzada la noche.
Hay algo diferente sobre el cerebro que permite que los fenómenos PES ocurran durante las noches. El cerebro se vuelve eléctricamente activo, específicamente entre la medianoche y las 4 de la mañana, y la telepatía y la clarividencia se vuelven más probables. Además de la hora del día, puede haber otros factores ambientales que creen estados conductivos para impresiones psíquicas. Hay otra línea totalmente diferente de investigación que se relaciona con ciertos eventos PES, ciertos fenómenos físicos como el geomagnetismo de la Tierra. Se puede ver la Tierra como un magneto gigante. En este momento, mientras está sentado en su estancia, está inmerso en un campo geomagnético. No puede escapar de él. Incluso penetra la casa y penetra su cerebro. Y ahora sabemos que ciertos individuos son sensibles a la actividad geomagnética. Y también es más probable que experimenten y reporten fenómenos de PES. Los campos magnéticos no son las únicas propiedades físicas que pueden afectar la percepción extrasensorial. Algunos investigadores creen que el cambio en el clima puede producir condiciones de alta sensibilidad psíquica. Pero la relación más clara entre la temperatura y la percepción extrasensorial viene de aquellos que han tenido algún contacto cercano con un rayo. Quienes han sido alcanzados por un rayo y se han recuperado tienden a reportar fenómenos de PES. Repentinamente presentan fenómenos psíquicos, sin importar cómo se les defina. Ellos se consideran diferentes, parecen percibir el mundo de modo diferente. Yo fui una de esas personas alcanzadas por un rayo. Y cuando veía el rayo pensaba, es tan hermoso. Y lo siguiente que supe fue que estaba envuelta en las cortinas venecianas. La vitrina estaba en el patio de los vecinos. Ambas ventanas estaban fuera de sus goznes. Mi cama se hallaba en llamas. El rayo alcanzó mi hogar. Antes de que Greta Alexander fuera alcanzada por el rayo, no tenía ninguna habilidad psíquica. Pero después de esa ocasión, Greta asegura que empezó a tener experiencias de fenómenos psíquicos. Después de eso empecé a sentir, saber y percibir cosas. Lloraba y me angustiaba porque no dejaba de ver escenas, oír cosas y saber cosas. Sabía cuándo iban a venir mis padres, sabía cuándo llegaría un político, sabía sobre los niños. Cuando eres alcanzado por un rayo y tienes esa inducción de corriente y ciertas neuronas del cerebro quedan dañadas, la recuperación básicamente reestructura y conecta el cerebro, específicamente en el óvulo temporal profundo, que te permite percibir cosas y te da propiedades diferentes de las anteriores. Tú eres maestra o enfermera, trabajas con niños y con gente. Es uno de tus dones. ¿Es cierto? Le tomó tiempo a Greta aceptar su nueva ventana hacia el mundo psíquico, pero una vez que lo hizo se volvió famosa por compartir sus poderes con los demás. Al principio con lecturas y consultas. Luego empezó a realizar diagnósticos psíquicos médicos. Como puede ver, su pierna ha estado molestándolo un poco aquí, en el muslo. Aquí. Lo sé, siempre lo ha hecho. Es cierto. Es más fácil para mí reconocer el cáncer. También me es fácil reconocer las enfermedades del corazón, la vesícula biliar, el estómago. Pero siento que no soy médico. Yo hablo con sus médicos y les explico todo y entonces ellos mandan a hacer los exámenes que necesitan. Ella no solo tiene un gran éxito con sus diagnósticos, sino que en algunos casos incluso intenta la curación psíquica. Yo siento que lo que la mente puede concebir, el cuerpo lo puede realizar. El cerebro está en un constante proceso de conocimiento. Solo conocemos parte de lo que la mente puede hacer. Pero no son sus controversiales logros médicos los que han hecho a Greta Alexander una de las más famosas psíquicas del mundo, sino su papel como detective psíquica que ayuda a las agencias de la ley y el orden en el país a resolver casos que van desde incendios y secuestros hasta homicidios. Es particularmente adepta a localizar cadáveres. Me encuentro a mí misma observando como si estuviera viviendo la escena. Al final ella asume la identidad de la víctima. En este caso, una joven asesinada por su novio. Pero de hecho me convierto en ella. Veo las cosas que ella vio y entonces digo, estoy muy asustada, muy asustada. Estoy atrás de esos arbustos y digo estoy porque en realidad siento como si fuera yo.
Pero después de cientos de casos compartiendo cada crimen con las víctimas, se siente emocionalmente afectada. Pero ya no trabajo en casos de homicidio. Ya renuncié. Es muy duro para mí. Cuando te vuelves la víctima y sientes el dolor... Pero no todo su trabajo ha sido en el campo de los homicidios. También lo utiliza en su casa. Tengo 4 hijas y un hijo. Las niñas quieren saber sobre un novio y eso funciona muy bien. A ellas no les gusta cuando descubro que piensan ir al autocinema y yo veo mentalmente lo que ocurrirá y les digo, no, espera un minuto. Ya sea que Greta Alexander tenga o no percepción extrasensorial, un rayo asiago la alcanzó hace 30 años y cambió su vida para siempre, disparando habilidades que Greta siente que todos tenemos. Existen habilidades que todos tenemos. Todos pueden tocar palitos chinos, pero yo puedo tocar a Chopin. A continuación, ellas se ven iguales, actúan igual y piensan igual por un extraño lazo psíquico. ¿Es esto una prueba científica de que la PES existe? Intuición. Esa vaga sensación de saber lo que va a pasar o lo que otra persona piensa parece ser mayor entre miembros de una familia donde un lazo personal ya está funcionando. En ningún lado parece ser más aparente que en el caso de gemelos, especialmente gemelos idénticos. Telepatía, comunicación de mente a mente. La telepatía es una comunicación de mente a mente. Los medios se han aprovechado del lado psíquico entre Stacy y Tracy Bain, pero su lazo es más profundo. Stacy y Tracy son más que idénticas, son gemelas de espejo. El lado izquierdo de Stacy es idéntico al lado derecho de Tracy. Incluso tienen marcas de nacimiento idénticas, igual que sus placas dentales. Y piensan y sienten lo mismo. Tenemos unos amigos que nos escuchan y les gusta sentarse a oírnos hablar porque muy a menudo... Terminamos la oración de la otra. Stacy y Tracy son tan parecidas que cuando nacieron nadie podía separarlas. Nos confundieron cuando éramos pequeñas, nos quitaron los brazaletes cuando teníamos un día de nacidas y nunca supieron si lo pusieron en la gemela adecuada. Porque nuestras fotografías de bebé eran extrañas. Hicieron estudios cuando éramos pequeñas y hay fotografías y nos rodábamos exactamente al mismo tiempo. Conforme fueron creciendo, descubrieron que una podía sentir lo mismo que la otra aun cuando estaban separadas, incluyendo el dolor físico. Ella se cayó de la bicicleta y le dieron 92 puntos en el rostro. Así es. Y yo estaba en el centro, en una barrotería, y caí al suelo gritando desesperadamente con las manos en el rostro. Y mi padre papá no sabía qué sucedía y fue directo al hospital porque tenía la sensación de que algo le pasaba a Stacy y ahí estaba. Él llegó exactamente al mismo tiempo en que estaban lavando el rostro de Stacy. Los científicos han estudiado la alta incidencia de telepatía en los gemelos. Dicen que la cercanía física puede extenderse a similitudes atemorizantes por cómo funciona su mente. Y de hecho, Stacy y Tracy han seguido caminos notablemente parecidos en su vida. Eligieron la misma carrera frente a las cámaras. Trabajamos frente a las cámaras. Muchos fotógrafos en la ciudad decían, esta es la experiencia más extraña que he tenido porque cuadro por cuadro ellas reciben el contacto. La misma expresión sin mirarnos una a la otra. Y pueden ir de la seriedad a una sonrisa y luego a la seriedad. Y los ángulos eran exactamente los mismos y los sentíamos enfrente de la Durante cámara. 20 años actuaron en televisión y en comerciales, pero la conexión psíquica se extendió más allá de su vida profesional hasta su vida personal. Estas gemelas se reflejan físicamente, profesionalmente y psíquicamente. Y ahora incluso están compartiendo las mismas experiencias de maternidad. Stacy es la madre de 3 hijos y su hermana tiene los mismos síntomas que ella tuvo en el primero. Ambas tuvimos trabajo de parto prematuro la misma semana. Sí, y el el día. día. Es decir, yo empecé mi trabajo de parto a las 32 semanas y 3 días. Y a ella le sucedió eso con su primer hijo. Yo voy a tener un hijo y ella solo tuvo un hijo la primera vez. Podría ser que la PES simplemente funcione mejor cuando existe una relación emocional, que no sea una necesidad consciente o semiconsciente, sino simplemente la forma natural en que los eventos extrasensoriales pasan. La incidencia de que una gemela idéntica tenga gemelos idénticos es de 1 en 12,000, pero Stacy batió la marca. Tuvo gemelas idénticas y ahora Stacy y Tracy se detienen a contemplar el lazo psíquico que se desarrolla entre las gemelas Alia y Asia de 8 meses de edad. Se acuestan de manera idéntica. Cuando una se voltea, la otra también.
Y mamá dice que es atemorizante verlas a ambas Porque porque son muy similares a similares a nosotras. nosotras. Dice que es un déjà vu, todo vuelve a empezar. Dos pequeñas que continúan un legado, el intrigante lazo entre gemelas. La información sobre la existencia de la telepatía y clarividencia, como la experiencia de las gemelas, puede parecer increíble, pero los científicos de todo el mundo están buscando pruebas más concretas. En la búsqueda de pruebas de telepatía, los investigadores del Instituto de Parapsicología en Durham, Carolina del Norte, usan una prueba de percepción extrasensorial llamada Experimento Ganzfeld. ¿Qué te parece? Más abajo está más cómodo. Aquí la doctora Cantamini trabaja con el sujeto para buscar pruebas de la percepción extrasensorial. Primero se ve sujeto a la privación sensorial. Disminuyendo sus sentidos fisiológicos como la vista, tal vez un sexto sentido, la telepatía, sea más pronunciado, permitiendo al sujeto recibir imágenes mentales de un emisor en otra habitación. En los audífonos solo escucha estática. La luz roja aparece como un reflejo rosa a través de la cubierta plástica de sus ojos. Esto se pensó para mejorar el relajamiento. En un estado relajado, privado de la vista y el oído, el sujeto se podrá concentrar mejor en sus procesos de pensamiento interno. En otra habitación, la computadora del doctor Richard Brockton genera un número al azar que corresponde a un paquete de 4 fotografías selladas. El paquete sellado se le entrega a la emisora. Otro número al azar identifica la fotografía que ella tratará de transmitirle al sujeto. En este caso, una fotografía de una tortuga. Solo la emisora sabe qué fotografía está usando. Ella escribe sus impresiones y hace un dibujo de la tortuga. Muchas de las imágenes que describe el receptor son notablemente parecidas a la fotografía real. Siento que estoy en el bosque. Hay una nube. Estoy sobre alquitrán. No, ahora me siento diferente. Me siento como en un salón de baile. Mis manos están ásperas, secas y curtidas. El bosque, la piel seca y curtida, los pies en alquitrán. Todo puede describir la fotografía de la tortuga. Cuando el receptor recibe las 4 fotografías originales, se le pide que elija la fotografía que se parezca más a lo que vio. ¿Cuál podrías escoger? En una escala de 100 puntos, ¿cuánto le darías a cada fotografía? Yo diría que 90 a la tortuga. Le da a la tortuga su escala más alta, 90 de 100 puntos. Luego entra la emisora para revelar la fotografía. ¿Estás listo? ¿Cuál es? Mi objetivo era... ¡Bingo! La tortuga. La tortuga. Bingo. Esta fue la que él Sí, eligió. es la que elegí. La número 1. Los críticos fuera del área dirían, bueno, tú sabes, esto es una coincidencia de resultados y solo filman los que funcionaron, etcétera, etcétera. Bien, hemos descubierto que décadas de datos se combinan para demostrar que hay tendencias generales. Que tenemos datos que exigen una mejor explicación de la que la ciencia convencional ha otorgado. Esta sobresalió enseguida. Es una buena fotografía. Lo sé, es Muy magnífica. clara. Sí, una buena fotografía. En nuestro siguiente programa, el fuerte lazo psíquico entre una madre y su hija y un perro que salvó una vida porque sintió el peligro que nadie más podía sentir.